Arroyo Hondo, tú que guardas un sagrado rinconcito, mi querido Variecito. Pero si vamos a comenzar buscando la fundadora de aquí, la única que te diga a ti que yo soy el fundador aquí, dile hablador. Porque fundador llamo yo aquí, el primero que se haya metido aquí, o el segundo. Sí. Porque nosotros de aquí nativos de Arroyo Hondo conocemos que aquí no había nada. Esto era monte. Quien viviera Yuya. Solamente Yuya. Pero Yuya no era fundadora de ahí. ¿Que no era fundadora? No, señor. Aquí solamente hay una sola persona que todavía vive, que vive en Nueva York, que es Pilar Félix, que fue la primera persona que vivió ahí en Los Coquitos, ahí donde vive Alejandro. Pero mi papá fue de los primeros que llegaron aquí. Cuando yo era jovencita, mi papá trabajaba en Alipú. Él era sereno, alambre lisos y de púa. Al que yo mucho he amado, que ya no puedo olvidar. La puya. Esa puya de mi infancia es mi barrio tan querido. Cuántos sueños se han vivido en tu suelo polvoriento que me hicieron tan feliz. La puya. Entre montes y montañas tienen gentes tan valiosas y mujeres tan hermosas, y ese sol que te ilumina no se puede describir. La puya. Tu balneario de aquel tiempo, tu arroyito cristalino, el verdor de tus caminos, las casas de atardeceres y el frondoso Guayabal. La puya. Oh barrio de mis amores, rinconcito de Quisqueya, que te alumbra las estrellas y la aurora tan sagrada del divino creador. Mi barrio, la ternura de tu gente. Perfecto. Y cuando usted llega aquí al barrio, ¿quiénes vivían por aquí? ¿Quiénes eran sus vecinos? Si usted recuerda. Librada Blanco, Lucas. Justino. Ah, ok. Bate. Sí, me acuerdo de Bate y Romita. Ajá. Sí. Aquí arriba Eusebio. Ajá, Eusebio Agustina. ¿Quién es más? El difunto, la difunta Cegia y Juaniquito. Ahí en la calle Primera, frente a la... Calle Primera con calle 2. Calle 2. Ahí en la esquinita. Ahí en la esquinita, sí. Bueno, ahí estaba, vivía el punto Pirín. Y al frente vivía esta señora Boba. Sí. La familia Binet, yo fui el que le vendí a el tal Manito, que era un policía. Sí. Yo fui el que le vendía ahí en la esquinita. Ah, ok. Yo fui el que le vendí eso ahí. Viene aquí. Pina, doña Elisa, mi comadre Colaza, Yuya. Allá arriba, los juntitos. Elisa Camilo ya vivía aquí. Sí, claro. En el 65. Usted llega en el 65 y ya la había encontrado a ella aquí. Oh, pero ella vino aquí. En el 63. En el 63. Sí, ella vino en el 63. Sí. Que vivía allí en la escuela. Sí, adentro de la escuela. Sí. Exactamente. Bueno, entonces en esta parte de aquí, todo esto estaba vacío. Y las casas que habían aquí se podían contar con las manos. ¿Quiénes eran? Era Cirilo y Teresa, que vivían ahí donde está la iglesia evangélica. Teníamos a Pirín y a Doña Tina, sí, que nos quedaban a la derecha. Exactamente. El emblemático aquí era Boba, de carbón, sí, y su camita de alquiler ahí para Estela, la mamá de Luis Francisco. Luis Francisco, que tenía una finquita ahí. Sí. Ajá. Y sucesivamente luego a Doña Juanita, que llegó en esos días ahí con Don Antonio. Que Don Antonio trabajaba en la cementera, y como yo tenía negocio, me levantaba temprano y lo veía todos los días a las 6 de la mañana, iba pasando por ahí. Exactamente. Y este local que ya era de Moisés Lembe.
Arroyo Hondo, tú que guardas. ¿Y como cuántas casas habían ahí cuando ella llegó? 35 casas. 35. Mire, Juana y Pascual era lo que nos quedaba. Juana y Pascual, sí. Bárbara, una señora que vivía arriba, allá en la esquina de los Sordos Mudos. Ajá, Bárbara. Vivía un hombre llamado Pedro el Pinto, que su mujer se llamaba Calista. Vivía Anita, la mamá de la señora que murió ahí. Vivía Papucho, mi hermano. Vivía Polín, de esta gente del Totumo. La Puya, esa puya de mi infancia, es mi barrio tan querido. Cuántos sueños se han vivido en tu suelo polvoriento que me hicieron tan feliz. La Puya, entre montes y montañas. En 1969 llegaron Andrés y María a La Puya, haciendo amistades con el profesor Luciano Esteves y Marcia, un señor que vivía al lado de Luciano, abuelo de Bobo, y el señor teniente Núñez era el esposo de Marcelina, que vivía al frente de casa, y Francisco Ortiz, que vivía más para abajo, que fueron una de las primeras gente que llegaron allá a La Puya. La Puya en sí no se le llamaba La Puya, sino el Cisal. Parece que después, por unos investigadores, una razón de que allí se daba la cabulla, habían unos bebederos de vaca, que bebían los animales de los Trujillo, y ahí había como una forma de cabulla y tenía una puya, y por eso resaltaron a entender que se podía llamar La Puya. Eso es algo somero. La puya, los cangrejos eran el despertador de nosotros en La Puya, porque se subían por las ventanas en la madera, por la madera, y eso nos servía de despertador. Habían pocos ladrones, o sea, no habían ladrones porque no se robaba, porque el cangrejo era que mantenía a uno la expectativa. Aparte de eso, había una fábrica de cal allá abajo al fondo, que a través de unos bolones que habían de hierro, ellos procesaban la piedra y convertían la piedra en cal, y esa era el medio productivo que había ahí en La Puya, lo único que había en sí. Eso estaba al fondo, allá donde dice la piscina, allá al fondo. La Puya de 1970 era un paraíso enclavado en un rincón de Arroyo Hondo. Tenía una verdísima vegetación con una gran variedad de frutas. Poseía una amplia planicie en el entorno de la piscina, justo en un lugar que le llamaban el Guayabal, el cual en días de lluvias se inundaba en toda esa zona. Pero no por ello dejaba de ser un gran paisaje, con muchísimas matas cargadas de verdes y maduras guayabas. A través de esas plantaciones serpenteaba un bellísimo arroyuelo de aguas cristalinas, donde se apreciaban hermosos pececitos de veloces movimientos y camarones que luchaban contra la corriente. Este arroyuelo, que venía del Arroyo Hondo, recibía diversos nombres en su larga trayectoria, como el Almendrón, la Escopeta, la Arenita y el Arroyo de Lupe. En este arroyo, los primeros pobladores del barrio disfrutaban de ricos baños y pasaban sus días por allí entre la caza y la pesca.
Entre mayo y junio, temporada de lluvias y fuertes tronadas, los cangrejos salían de sus cuevas y los lugareños disfrutaban de ese rico manjar de carne exquisita. Las humildes mujeres por allí buscaban sus leñas secas para cocinar en sus fogones y leñas verdes con las cuales hacían hornos y elaboraban su carbón. Todo esto con el murmullo de las corrientes del río, el zumbido de los mosquitos y el canto celestial de las tantas aves que por allí habitaban, daban nombre de paraíso soñado a aquellas tierras.